realmente espectacular, que nos ha sorprendido con sus anécdotas y con las cosas que nos ha estado contando por interno, y que por supuesto vamos a preguntar muchísimas cosas acerca de Mundo Mágico y sobre todo de los juegos y todo lo que tenía este parque de entretenciones. Tenemos a Juan Toledo Pérez, que estaba encargado de mantención y operación de los juegos entre agosto del 88 y septiembre de 1991. Bienvenido, Juan, a Energeek y a Completamente Mágico, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada que agradecer, encantado de estar aquí, tengo mucho que contarte de acuerdo a mi experiencia personal. Mundo Mágico para mí fue una experiencia de vida, y a la fecha sigo diciendo que ha formado parte de todo el desarrollo laboral que he tenido la mía. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Don Juan, estamos muy contentos de tenerlo aquí, ¿no es cierto?, en este programa, y preguntarle acerca de su labor, su desempeño en Mundo Mágico. ¿Cómo fue que llegó a trabajar a Mundo Mágico? Buena pregunta. Yo llegué porque contactos de un vecino mío que trabajaba en tesorería, que era cajero, para el fin de semana del Día del Niño de 1988, que coincidió 6 y 7 de agosto del 88, necesitaban gente que fuera a trabajar en apoyo ese fin de semana. Y me dice, yo le digo, bueno, ya, pues, yo estaba estudiando, y entro el 6 de agosto a trabajar en el Fuerte Apache. Mi función era usar un traje de indio, con un penacho de plumas precioso, que no sé qué se habrá hecho ese penacho, muy bien hecho, y atender el Fuerte Apache. Yo era el encargado de distribuir los postones que se le pasaban por cada ticket que compraba el público. No me acuerdo si eran 10 o 12 postones para jugar al tiro a los patos. Ahí entré yo. Y con el tiempo me fui quedando hasta el 30 de septiembre del 91, ya pasé a formar parte de la planta fija de mantención. Y a la fecha, como digo, una experiencia de vida. Ni buena ni mala, experiencia de vida. Exacto. Tengo entendido que dentro de Mundo Mágico había muchísimo compañerismo entre toda la gente que trabajó ahí. Estamos hablando de los que estaban en planta, los que estaban haciendo personajes en ese momento. Esa experiencia también motivó también a mucha gente a trabajar con ustedes. Llegó Pedro Suárez también, que era el Osito Willy, que le recordamos con muchísimo cariño, y había actores dentro de este staff. Cuéntanos un poquito quiénes eran estos personajes que llegaron aquí a Mundo Mágico. Bueno, la experiencia personal y de los compañeros que hasta la fecha seguimos teniendo contacto. Tenemos un WhatsApp de ex compañeros de Mundo Mágico. Uno de los reconocidos actores que hoy en día está en el pic, diría yo, y más aún que se está repitiendo la serie de los 80, Tamara Costa. Tamara Costa, ella llegó haciendo un personaje, se disfrazaba de Leoncita, en una producción de un circo que hubo, con un grupo de actores. No me recuerdo los nombres de los anteriores, pero por ejemplo, yo creo que hoy Tamara, si le recuerdas eso, no debiera desconocerlo, porque ella en ese tiempo no estaba en la televisión. Claro. Muy cercana, muy sencilla, así como tú la ves en televisión, yo la recuerdo a ella. Y con el personal que trabajamos ahí, o sea, te digo, hasta la fecha seguimos teniendo contacto, muy buen contacto. Pedro Suárez, mi amigo personal, que falleció lamentablemente, que hacía el corpóreo del Osito Willy, también muchos años. Yo a Pedro lo conocí cuando entré el año 88, yo me retiré en el 91, y él hasta que murió Mundo Mágico, él siguió ahí. Claro. Pero después de eso nos seguimos viendo. El compañerismo, la camaradería era a diario, o sea, nosotros teníamos un dicho que decíamos, se gana poco, pero se pasa bien. Perfecto. ¿No? Según lo que nosotros estábamos hablando por interno, también hay una anécdota muy interesante con respecto al Osito Willy. ¿Cuál era esa anécdota particularmente que se generó dentro del Jamboree Show? Hubo una especie de error en la caracterización del Osito Willy. Claro, lo que yo le contaba es que, a ver, de los personajes, los animatronics, que era el Jamboree Show en sí, que era la mamá osa y sus hijos que tocaban instrumentos y cantaban, el Osito Willy no era el personaje que se hizo conocido después. El Osito Willy era el otro oso, el primo. Ese era Willy. No me recuerdo cuál es el nombre verdadero de los corpóreos del teatro que utilizaba el oso que con el tiempo se conoció como Willy. Claro. Pero trascendió en el tiempo y se quedó como Willy ese.
pero si retrocedemos y buscamos los archivos, en la canción, cuando están cantando los osos, cada personaje dice su nombre. Claro. Y ese en particular no se llamaba Willy. Pero hoy en día bien recordado como Willy, y así se quedó y está en el subconsciente de todo. Entonces ese es el oso Willy. Se quedó como el osito Willy. Ese es el osito Willy, claro. A pesar de que la realidad era otra, pero para los efectos era lo mismo. Como el osito porque, Willy. sí, porque se hizo querido por los niños y reconocido en todo el país así. Claro. Todo el tema del Jamboree Show fue muy innovador acá en Chile, porque como nosotros lo conversábamos, no había un parque de detenciones en Chile con tales características. Las maquetas de Chile en miniatura que se movían, el tren que los recorría, el auto que los recorría, las innovaciones que había dentro de estos animatrónicos, que tampoco era algo que se veía muy común en nuestro país, que incluso lo habían traído de Estados Unidos, y incluso hay una copia de esto en Brasil. Pero el tema es que era un parque muy innovador. En cierta medida, Mundo Mágico se transformó en una experiencia tecnológica muy interesante, muy innovadora. Hablábamos acerca de algo que también revolucionó el campo de los parques de detenciones, que era el audio mágico. Y seguramente hay mucha gente que nos debe estar viendo, nos debe estar escuchando, que debe recordar también esa etapa de Chile en miniatura, donde uno se ponía unos audífonos, venía con una cajita y empezaba a pasear por las distintas maquetas y enterarse de cómo se creó, no sé, por ejemplo, la Catedral de Santiago o el aeropuerto, o había una comunidad mapuche también dentro del Mundo Mágico. Sí, el audio mágico, si bien era un sistema bien revolucionario para la época, hoy en día uno mira para atrás y dice, pucha, que era sencillo, porque la tecnología con la que contamos hoy es avasalla respecto de lo que fue el audio mágico. Pero era, por decirte, en la caseta de informaciones habían 20 decks con su respectiva cinta cassette que se iba dando vueltas, porque esto estaba todo el día girando. Entonces cada región o cada área por donde tú recorrías Mundo Mágico tenía un deck con su respectiva cinta. Entonces tú te ponías y esa cajita era un receptor. En toda la reja del parque, cuando tú ibas recorriendo, había unas antenas que tú no veías. Entonces cuando tú te pasabas de cierto tramo, empezabas a escuchar el audio que correspondía a ese tramo. Maqueta. Y era innovador para el tiempo, pero para la tecnología que tenemos hoy, uno dice, chuta, que era sencillo. Pero pucha, que era bonito, que era llamativo, seguir caminando, o sea, tú estabas viendo y ibas escuchando la historia de lo que estabas viendo. Claro. Algo que era espectacular. Era espectacular en ese tiempo, porque claro, o sea, estamos hablando del año 87, 88, tengo entendido que se implementó esto. Ahora ya uno puede buscar en Google, puede buscar en redes sociales, pero en ese tiempo no estaban esas innovaciones. Entonces, yo siempre lo digo, fue muy revolucionario. Se utilizó mucha tecnología para justamente que la gente pudiera saber, pudiera conocer la historia de nuestro país a través de estas maquetas de Chile en miniatura, que mucha gente nos habló de cómo se mantenían estas maquetas. La mantención de estas maquetas, bueno, como te comentaba, yo desconozco el origen, donde se construyeron para trasladarlas e instalarlas en el parque, relacionado directamente con la temática que tenían que ver las maquetas. Pero lo que sí es que en el parque mismo había un taller de mantención de maquetas, mantención y reparación, que era manejada por dos ex compañeros espectaculares, Ricardo, no me acuerdo el apellido, y Julio Vázquez, que en paz descanse también Julio Vázquez. Sí. Y eran unos genios, o sea, maqueta que se estropeaba, maqueta que había que renovar porque la original, o sea, el edificio original se había repintado y había que actualizarlo de acuerdo a eso. Claro. Se pintaba, los personajes, la gente, los monitos, eran pintados a mano individualmente. Admirable el trabajo de ellos. Y meticuloso, entonces eran unos genios las maquetas, unos genios. Claro, porque ver replicado a escala, por ejemplo, estamos hablando del Estadio Nacional, que creo que fue uno de los más visitados, la Quinta Vergara también, o sea, con la concha acústica, la misma Catedral de Santiago, las torres de la aduana en Valparaíso. También las torres de la aduana, que también era uno de los más visitados también. El edificio Capducal, que todavía existe. Exacto, o sea, ¿cómo podían haber hecho una obra de arte? Porque en el fondo es una obra de arte.
lo que hicieron El Banco de Chile. Exacto, la catedral, como decíamos anteriormente, la comunidad mapuche, el estudio de televisión nacional, y todo lo que se movía, el aeropuerto con los aviones que se movían. Y ojo, no sé si te recuerdas, alcanzaste a conocer tú la mini copia de Fantasilandia. Sí, que la teníamos, estaba el pulpo recreado. Y uno con a la imágenes moneda, y semejanzas con del una moneda de... Lo echaba a andar, ¿sí? Sí, una de echaba a andar. Era una maravilla, yo amaba eso. Lo amaba mucho porque cuando yo pasaba como una vez cuando chica, era común que ya quiero ir a ver Fantasías de miniatura y poníamos una moneda de 10 pesos y empezaba a moverse todo. Era maravilloso, me encantaba. Amaba eso. Y claro, los recorridos que ustedes hacían, porque tengo entendido que usted también estuvo montando el tren de Chile en miniatura. Dentro de esas idas y venidas en el tren, ¿alguna anécdota que pueda recordar con respecto a estos paseos que se hacían en el tren en el mundo mágico? Sí, a ver, uno era como el circo Chamorro. Por el hecho de trabajar en mantención, de repente no había quien cubriera, por ejemplo, el manejar el tren. Entonces tenía que hacerla uno, yo tenía que echar a andar el Jamboree, terminaba la función del Jamboree, me iba al tren. O el Twister, o la Fórmula 1, o los botes chocadores. La capacidad daba, estaba más joven, me iba corriendo de un sector a otro. Y anécdota del tren, cuando por ejemplo era mucha la afluencia de público y la frecuencia del tren no se podía hacer cada 15, cada 20 minutos, había que terminar una vuelta, desocupar y llenarse, es que como conductor, y voy a hablar de mi experiencia personal, yo apuraba la marcha. Iba una niña al final del último carro dando un tour a toda la gente que estaba en el tren, le iba explicando por dónde íbamos pasando. La niña no alcanzaba ni a darlo porque la vuelta tenía que hacerla súper rápida. Ah, claro. Tenía que hacerla súper rápida porque estábamos llenos de gente y no podíamos dejar a esa gente que estaba quizás más de 40 minutos haciendo la fila para subirse. Chuta, no podíamos dejarla sin subirse al tren, que también era una experiencia. Pero era más linda cuando la hacías con más tiempo porque era más pausada la vuelta, porque la niña te iba explicando por dónde ibas pasando. Que la chica se aburría porque yo pasaba, daba la vuelta rápido. Entonces, como anécdota del tren, la gente quizás no se daba cuenta porque no vivía en la interna. Pero alguien que había ido con anterioridad tiene que haber ya notado, sabía, chuta, claro. Esta vuelta no me dijeron nada, pues fue súper rápido. Claro. Porque claro, hay mucha gente que incluso, claro, se subía al tren y justamente para recorrerlo y saber por dónde iba pasando. Entonces, claro, me imagino que tuvo que haber causado extrañeza en algún niño, en algún papá. Yo creo que más en los adultos. Los adultos, más que los niños. Los niños como estaban más fascinados, más concentrados en mirar y en pasear en el tren. Los papás como que se fijan más en más cosas. Los papás saben cuál era el mayor drama, por ejemplo, cuando me tocaba en la Fórmula 1. Había una medida mínima de estatura para que el niño pudiese subirse a esa auto. Sí. Entonces, cuando uno le explicaba que el chico no cumplía con la estatura mínima porque el cinturón de seguridad que se le ponía no le iba a soportarse en caso de que chocara, podía saltar el chico, los papás reclamaban que no, que yo para qué me entrañe. Y uno más amablemente tenía que quedarse, caballero, le estoy explicando que lamentablemente por seguridad para su propio hijo, no se le puede permitir subir porque es un riesgo. Y no, hay que llamarme al gerente. Entonces ahí claro, también fue una escuela faltaba. para y sabes quién lo hacía notar, y no es una cuestión de política ni nada, pero la gente con mayor poder económico era la que menos entendía. Porque cuando tú le explicabas a alguien de menor poder adquisitivo, caballero agachaba la cabeza y le no, sí, tiene razón, pucha, disculpe ya, hijo, y le explicaba. Pero el que se sentía con Lucas y te exigía y te trataba como querían. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy de repente suele pasar. O sea, con el poder adquisitivo hace que de repente el ego como que es mucho más alto. Pero te lo puedo resumir de la siguiente forma: esas son gotas de agua en un vaso. Porque la mayor experiencias son buenas. Sí. La mayoría. Ver a esos chicos felices, disfrutando los juegos, asustado alguno en el Twister cuando se levantaba y seguía girando. El famoso Twister, sí. De hecho, era uno de los juegos más populares dentro del mundo mágico. Es que era el juego mecánico que había, pues. Si el resto era el tren, los botes chocadores, los autos de la Fórmula 1 y nada más. Con el tiempo, cuando yo salí después, llevaron el cohete, llevaron la montaña del dragón atrás, hicieron el Black Hole, había el túnel, el tobogán de agua que yo después lo fui a visitar como espectador, fui a vivirlo.
Pero yo no pagaba entrada, como me conocían. Entonces yo... Entonces pasaba, pero... Sí. La montaña acuática también era uno de los juegos que más la gente se recuerda del mundo mágico. Sobre todo en el verano. Sobre todo en el verano, sí. Bien, bien, bien. Subirse al tren que va a partir. Viajar en tren es fantástico. Mucho mejor si es mágico. Viajar en tren es fantástico. Mucho mejor si es mágico. Eléctrico a motor o a carbón. Es un invento que merece una canción. Eléctrico a motor o a carbón. Es un invento que merece una canción. Hace conductor, vamos todos al vagón. Hace conductor, no me pierdo esta emoción. Hace conductor, vamos todos al vagón. Hace conductor, no me pierdo esta emoción. Ya. Subirse al tren que va a partir. Viajar en tren es fantástico. Mucho mejor. ¡Ay, sí, es mágico! Viajar en tren es fantástico. Mucho mejor. Sí, es mágico. Eléctrico a motor o a carbón. Es un invento que merece una canción. Eléctrico a motor o a carbón. Es un invento que merece una canción. Hace conductor, vamos todos al vagón. Hace conductor, no me pierdo esta emoción. Hace conductor, vamos todos al vagón. Hace conductor, no me pierdo esta emoción. Hace conductor, vamos todos al vagón. Hace conductor, vamos todos al vagón. Hace conductor, vamos todos al vagón. Hace conductor, no me pierdo esta emoción. Ya. Súbanse a una vez al tren. Pero, ¿qué? Pero, si el tren ya se fue. Ay. Hay una anécdota donde que usted me contaba acerca de la piscina, que claro, después se utilizó, más adelante, el año 98, se utilizó para el telematch y se pintó, se limpió, todas esas cosas. Pero, ¿qué pasaba con el tema de la piscina cuando se hacía la mantención? El mar de Chile requería limpieza por lo menos general una vez al año. Y eso generalmente lo hacíamos en diciembre, en el periodo que los estudiantes estaban por salir y comenzaban las vacaciones de verano. Se citaba el personal, bueno, los que éramos planta y los que trabajaban solamente el fin de semana. Los que querían, se les pagaba obviamente, y nosotros desocupábamos todo el mar de Chile y lo limpiábamos a la piscina. Sacábamos unas capas de moho que se hacía propio de los peces, porque ahí teníamos peces reales. Había peces, sí. Se sacaba todo el musgo, se limpiaba, y cuando ya estaban, porque estaban, si no recuerdo, en 3 partes divididas. Entonces, lo más profundo yo creo que habrán sido unos 50 centímetros, con suerte. Y ahí nosotros nos bañábamos cuando llenábamos de agua en el verano, chapoteábamos para nosotros una piscina, pero lo pasábamos genial. Pero eso nunca lo vio el público, eso lo hacíamos a parque cerrado. Claro, sí, poco bien. Sí. En términos generales, ¿cómo califica su experiencia dentro del mundo mágico? Quizás es muy ambiciosa la nota que yo doy. Yo creo que de 10 un 9,5. Porque, como digo, o sea, a la fecha yo cumplo 55 años y sigo yo pendiente de Mundo Mágico. O sea, para mí Mundo Mágico fue mi primera experiencia laboral con contrato. Hasta la fecha sigo manteniendo amigos de ese periodo y llegué a ustedes por las publicaciones. ¿Están publicando en Mundo Mágico? Me interesa. Qué maravilla. Y apenas dije, cuando vi que necesitabas a alguien, dije, yo tengo tiempo, yo voy, pues a mí me interesa hablar de Mundo Mágico. Sí, pero ¿qué le parece esto de que se esté reviviendo esta etapa del mundo mágico en las redes sociales? Porque no había un Instagram, no había una página donde se pudiera justamente recrear todo el boom que fue Mundo Mágico desde que partió hasta que cerró. ¿Qué le parece a usted que exista esta página que recuerda con cariño con respecto lo que se hacía en el parque, tanto en el programa como fuera de cámara y desde los comienzos hasta el final? En lo personal me parece espectacular, porque como conversamos en un principio antes de que empezáramos con esta entrevista, hay muchos chicos de hoy
que escuchan Mundo Mágico. ¿Y qué es Mundo Mágico? Y resulta que Mundo Mágico para alguna generación, tanto como espectador o trabajador, formó parte de nuestra vida, forma parte de la historia de Santiago y quizás de Chile. ¿Ya? Porque porque la canción decía, en un pequeño tren tú puedes recorrer aquel rincón de Chile que quisieras ver. Sí, una canción emblemática por lo demás. Y tú no te das cuenta cuando lo visitabas que ibas paseando, pero te iba quedando en la memoria el aprendizaje de haber vivido esa experiencia y de saber de lo que estabas viendo. Entonces fue una enseñanza no tradicional de cultura, de saber de nuestro país. Entonces, o sea, sueño. Supongamos que el día de mañana dicen se va a reabrir un parque temático como era Mundo Mágico en tal sector. Chuta, yo te juro que me pongo los primeros a comprar la entrada para ver qué tan espectacular respecto de lo que yo viví sería lo nuevo. Claro, hay muchos que incluso dentro de los fans de Mundo Mágico hay gente que nos dice, pero ¿por qué no vuelve al Mundo Mágico? ¿Por qué no vuelven a hacer Mundo Mágico? Es súper difícil a estas alturas del partido poder volver a recrear el tema de que Chile en miniatura, que las montañas, que el teatro, era todo un concepto que hoy en día sería un poco más complejo de realizar, sobre todo por el tema plata, porque también se invirtió una cantidad en la construcción, en todo el tema de la infraestructura, en las mismas maquetas, en los juegos, entre los animatrónicos, se invirtió mucho. Entonces, igual es un poco complicado, pero ¿y si pasara? ¿Qué? Sería muy serio para todos nosotros, pues. Si yo tuviera la oportunidad de visitarlo, te juro que no la pensaría. Pero creo que lo difícil es, primero, hay que conseguir el terreno. Como te digo, los terrenos donde funcionó Mundo Mágico siempre fueron municipales. Hoy sigue siendo de la Municipalidad de Los Prados y funciona el Centro Cultural de la municipalidad misma ahí hoy en día. Pero yo creo que teniendo el terreno con auspicio, por ejemplo, habría que incluir varias cosas que en ese tiempo no existían. El Costanera Center, el edificio más alto de Sudamérica, si no me equivoco. Sí. Habría que incluirlo. Habría que incluir el Movistar Arena. Habría que incluir el Monticello. Y no sé, quizás el estadio, el de Colo Colo, el Monumental, el Monumental, claro. Un montón de cosas. Entonces quizás por ahí quien fuera visionario y tuviera la idea, las lucas y el terreno, podría mediante auspicio, o sea, vamos al Monumental y Colo Colo aporte con un resto y nosotros le armamos su estadio. Sería fantástico, o sea, Jorge Polman, que el Costanera Center, oiga, sabe que queremos hacer una reproducción de su edificio y a la vez le hacemos publicidad a su... No sería mala idea, porque claro, o sea, si hay gente que quiere revivir Mundo Mágico, porque no va a faltar el que diga ya, yo quiero que se reviva Mundo Mágico, pero justamente estaba preguntándome, ¿cuáles serían los lugares que me acaba de mencionar? El Costanera Center, el Monumental, a lo mejor los trenes, reemplazar los trenes que ven por unos trenes más modernos, que han llegado trenes pero fantásticos, que están haciendo otros recorridos, algún otro lugar que sea como, porque estaba el planetario, estaba modernizar el edificio de Televisión Nacional, si es que había un tramo de la línea 2 del metro. También. Hoy hay más de 2 líneas. Sí, yo me acuerdo una vez que cuando recién empezó el programa Mundo Mágico, había un personaje de John Fleming que era Mr. Peter, antes que llegara el famoso Inspector Metete, y era un turista súper despistado. Y una vez grabó, cuando estaban haciendo un arreglo en la línea 1 en Pajaritos, y dijo, aquí se está construyendo la línea 5. Ya, ahora está la línea 5. O sea, como que se adelantó como 20 años a la creación de la línea 5 sin que estuviese planificada. O a lo mejor estaba planificada, pero no lo sabíamos. Pero, claro, o sea, benefició mucho que el Mundo Mágico estuviese al lado del metro. Sería re bonito, sí, poder reconstruirlo, como digo, quizás mediante auspicios de las construcciones, de las edificaciones emblemáticas que hoy tenemos en Santiago y a lo largo de Chile, porque Chile ha cambiado en todos estos años, y quizás ahí con auspicio se podría, pero tiene que haber alguien interesado en el tema. Claro. Y tener el terreno. Exacto. Vámonos más para atrás, vámonos para el año 88. ¿Qué había en Mundo Mágico en aquellos años?
En aquellos años, yo recuerdo, estaba el Fuerte Apache, que es donde yo empecé a trabajar. Estaba el tren siempre estuvo. Estaba la Fórmula 1, los botes chocadores y el Twister. Eso era todo más Chile Chico, nosotros lo conocíamos como Chile Chico. Ujú. Y no había más, pues, y estaban los souvenirs que uno compraba, como recuerdo, y esa era la entretención de Mundo Mágico. Había como un restaurante, algo así dentro de Mundo Había un Mágico. restaurante, el cual en el periodo que yo estuve se renovó, se amplió y después se celebraban cumpleaños ahí, cuando Sí. se hizo el socio mágico. El Club de Socios de Mundo Mágico. Ahí se grababan también Que los fue cumpleaños y todo. creación de bueno, Claudia, que seguramente también nos está viendo, Claudia Castora, estuvo trabajando hasta un tiempo después, en el año, creo que 97, 98, estuvo trabajando en eso, y con ella se formó el tema del club de socios, donde uno podía ir con su familia y podía entrar gratis o podía entrar con entrada rebajada. Tenemos muchísimos amigos que nos están mirando y que fueron socios del Club de Mundo Mágico. A mí me encantaría, ¿sabe lo que me gustaría? Y se lo voy a proponer a usted y a toda la gente que nos está viendo. Me encantaría que hubiese una junta de ex socios del Club de Mundo Mágico. Sería fantástico porque así también rearmamos los recuerdos, compartimos experiencias, nos vemos los carnets. Yo nunca pude tener uno porque ya estaba pasando mi edad, pero me hubiera encantado. Y fue una buena iniciativa también como para que la gente pudiera venir al Sí, parque. se celebraban los cumpleaños ahí de los chicos. O sea, estaba un chico de cumpleaños y hacían el contrato como socio y se le celebraba el Mundo Mágico. Imagínate, espectacular. Hoy en día se celebra en Fantasilandia, se celebra en los McDonald's, en el Chicken Cheese, El chicken cheese. ese El Chicken chicken Cheese, Sí. en el Mampato. Pero en ese tiempo estaba Mundo Mágico. Sí. Y respecto, perdón, retroceder lo que nombraste a la Claudia Castora, Claudia Soto, hermana de Carmen Soto. Saludos a Claudia. Saludos para Claudia Soto ellos. fue compañera mía contemporánea de esos años también. Y sería bueno, sería espectacular una junta con todos los ex socios. Por ahí debe existir un listado de los socios. Tiene que haber algún Habría archivo. que preguntarle a Claudia, que ella es la que está encargada de anotar a todos los niños. Incluso muchos de los que nos siguen y que nos están seguramente viendo o escuchando a través de TIC y que están siguiendo también la página. Vamos a aprovechar de mencionar también la página @Mundo Mágico Estudios, donde pueden encontrar muchas anécdotas, pueden encontrar fotografías, videos, cositas inéditas también, música, van a encontrar también alguna foto de alguna persona que haya visitado Mundo Mágico. Nos dice, ya, yo estuve aquí, yo estuve acá, estuve en otro lado. Lo que más se repite fue el Jardín Gigante y Chile Miniatura. Así que visiten la página, que está muy muy entretenida, y nuestra página también, que es @completamente mágico. Hay mucha gente que claro, seguramente tiene que estar dentro de ese listado. Me imagino cuántos niños se tuvieron que haber inscrito. Yo creo que más de 20.000. Lo desconozco, pero esos niños hoy deben ser papás. Sí, la mayoría. Y en algún momento le irán a contar la experiencia que ellos tuvieron cuando fueron a Mundo Mágico. O cuando sus papás le celebraron su cumpleaños en Mundo Mágico. Sí, de hecho hay muchos niños que nos mandaron fotografías de celebraciones de cumpleaños en Mundo Mágico. Incluso nos mandaban fotos de sus carnet del club de socios. Y claro, a una como que le daba sana envidia, porque yo ya estaba muy pasada en edad. Yo tenía como 12 años cuando empezó a formarse el club de socios. Pero sí, o sea, la felicidad de los niños de tener su carnet y de tener la opción de entrar gratis o rebajado al parque, tuvo que haber sido pero maravillosa para todos ellos. Imagino que mucha gente que estuvo en Mundo Mágico también disfrutaba, al igual que usted, ver a un niño feliz solamente con el hecho de entrar al parque. Es que yo creo que eso es, o sea, como te dije, o sea, no era mucho lo que ganábamos nosotros, pero estaba el complemento, que era el que nosotros disfrutábamos el trabajar para los demás. Nosotros teníamos un buen compañerismo, nosotros era llegar a la hora de entrada y todos saludándonos de buen. Hoy se ha instituido eso de que nos saludamos de besos en la cara, hombres y mujeres, y con la mano. En ese tiempo nosotros nos saludábamos de igual forma y no estaba tan generalizado. Pero era un abrazo, era reconfortante. Tú ibas a trabajar y sabías que te ibas a encontrar con tu compañero de trabajo, con el que lo pasas bien, con el que disfrutas. Y ambos disfrutan atendiendo. Claro. Trabajar con niños, eso yo creo que una de las grandes oportunidades que nos da la vida a algunos es poder trabajar con niños. Y trabajar feliz.
Y trabajar feliz, no importando siquiera lo monetario, o sea, sentirte bien con lo que estás haciendo. Claro, eso también se notaba mucho, porque como yo le comentaba anteriormente, la camaradería, el compañerismo que hubo entre los funcionarios, entre los actores, se notaba porque uno veía, por ejemplo, en mi experiencia personal como televidente del programa, uno veía que todo el mundo mágico era como todo apoteósico, todo era felicidad, todo era maravilloso, pero era porque se notaba que el ambiente de trabajo era un buen ambiente, cosa que puede ser muy difícil de encontrar hoy en día, porque el ambiente lamentablemente está tan polarizado, está tan tóxico, que lamentablemente lugares para trabajar como había en Mundos Mágicos, según lo que me comentaba usted, según lo que me comentó gente que también trabajó en el parque, tanto como parte del elenco como parte de los que estuvieron detrás de pantalla, producción, administrativo, etcétera, había un buen ambiente para trabajar. Que sabes que yo miro para atrás y digo, yo no tuve jefe en Mundo Mágico, yo tuve líderes. Y eso hace una gran diferencia. Uh-huh. El líder es el quien te acompaña, el que va contigo al lado. El jefe es el que se para y te indica, tienes que hacer eso y resuélvelo. Claro. No, nosotros tuvimos líderes, nosotros hacíamos la celebración de los aniversarios de Mundo Mágico, el personal, nosotros nos dividíamos por alianza y había una temática y todos trabajábamos para que nuestra alianza fuera la que ganara y decíamos reina, era espectacular, o sea, el diario trabajar era el diario vivir feliz. Uh-huh. Así te lo resumo. Qué maravilla. Vamos a interrumpir un poquito la entrevista porque tenemos música. Vamos con algo relacionado con la música del Mundo Mágico que ustedes seguramente ya tuvieron que haber escuchado en alguna instancia de la vida. Vamos con los mágicos del ritmo y este clásico de clásicos que es el Magi Rock, aquí en Completamente Mágico. Vengan todos a bailar, vengan todos a gozar. Esta fiesta es mortal, nunca la van a olvidar. Magi, magi, magi rock, 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 magi, magi, magi rock. Todos cantaremos, somos bien rockeros. Llama y dile a tu abuelita, llama y dile a tu abuelito. Tienen que tomar vuelito con este magirrocito. Magi, magi, magi rock, 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 magi, magi, magi rock. Todos cantaremos, somos bien rockeros. Bailarán al compás del Magi Rock, nunca, nunca pelearán. Magi, magi, magi rock, 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 magi, magi, magi rock. Todos cantaremos, somos bien rockeros. No tendré más mala suerte llevando este ritmo fuerte. No tendré ningún temor al ritmo del Magi Rock. Magi, magi, magi rock, 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 magi, magi, magi rock. Todos cantaremos, somos bien rockeros. El flaquito y el gordito, el chascón y el peinadito, mi vecina más bonita, bailar esta musiquita. ¡Qué bueno me salió este rock! Y estamos acá junto a Juan Toledo Pérez, que está encargado de mantención y operación de juegos, que estuvo durante 3 años dentro del Mundo Mágico, y seguimos haciéndole preguntas con respecto a su estadía en el parque y también a través de este trabajo que realizó durante ese tiempo en el parque. Bueno, nosotros estábamos acordándonos del Club de Socios, estábamos acordándonos de cómo se celebraban los cumpleaños, que era también una cosa bastante innovadora. Hablamos también acerca del ambiente de trabajo que había en el Mundo Mágico. Cuénteme un poquito, usted también estuvo en los inicios de lo que fue
la génesis del programa Encontrémonos en un Mundo Mágico, que lo que también nosotros recordamos dentro del programa. ¿Alcanzó a conocer a Paula? Sí, a ver, yo no formé tan parte integral de la producción ni nada, porque como te digo, nosotros ya eso fue una producción externa, ¿ya? Que llegó, se armó con el Mundo Mágico y llegó gente, en ese momento llegó gente a trabajar, ¿ya? El equipo de producción, los actores, propiamente tal, no eran trabajadores de planta del parque. ¿Ya? Pero se incorporaron, se integraron con nosotros, formaron, entonces yo me bromeaba con ellos, yo participaba con ellos, pero detrás de cámara. Entonces, mucho conocimiento de la producción misma yo no tengo, porque como te digo, esto comenzó creo que en octubre del 90 y de ahí del 91 para adelante, y yo ya venía de salida. Entonces no formé, yo lo que sé de las producciones, lo que vi fue cuando yo iba de visita después, iba a ver los espectáculos armados o lo que veía en la televisión. Pero lo poco y nada que conviví con ellos fue una camaradería, pero inmediata, o sea, eran muy buenas personas, muy cercanas. Claro. Ya existió una muy buena convivencia de inmediato con todo el personal. De hecho, ya después entiendo con los años, por ejemplo, Tito Lescano, que hoy sigue trabajando en Fantasilandia. Hoy en día creo que nos hemos visto en un par de oportunidades y siempre, hola, ¿cómo estás? Y hay una muy buena convivencia, y eso habla muy bien desde la camaradería que existía. Claro, porque claro, como Encontrémonos en un Mundo Mágico también ocupó como escenario natural Mundo Mágico, y que también por supuesto generó una revolución en el mundo de la televisión. Ahora, no sé si usted alcanzó a ver como televidente el trabajo que se hacía, el equipo de uso de televisión que estuvo mucho tiempo dentro del Mundo Mágico, y que gracias a ese equipo también se hicieron otras modificaciones. Por ejemplo, se incorporaron personajes, se instaló el Teatro Mágico, que también fue una innovación. De hecho, Tito Lascano, en una oportunidad, en un documental que hizo un seguidor nuestro, a quienes saludamos mucho cariño, los hermanos Aranguis, que hicieron un documental muy bonito acerca de Paula, comentaba que Jorge Pedrero lo fue a visitar, y justamente Jorge Pedrero, que lamentablemente nos dejó hace 10 años, y le dijo a Tito Lascano, le dijo, tienen que darse una piedra en el pecho del tremendo teatro que ustedes tienen, porque si bien era un teatro que estaba dentro de un recinto que era Mundo Mágico, era como súper moderno, era muy grande y no tenía nada que envidiarle a las otras salas de teatro que existen y que existieron en ese tiempo en Chile. Entonces, claro, transformaron un poco el tema de Mundo Mágico, y pasaron de un simple parque con maqueta, con el tren y el jamboree, a algo mucho más grande, y yo creo que eso también se notó mucho en la cantidad de público que también fue a verlo. Fíjate que yo fui como espectador, ya funcionando el teatro, y era una producción, o sea, tremenda producción, donde a mí me llamaba la atención que una vez que se echaba a andar el espectáculo, tú como espectador veías que en un balcón aparecía el Osito Willy con un pirata, si bien me acuerdo, y de repente del otro balcón le pegaban un cañonazo. Sí. Y cuando tú te dabas vuelta a ver el balcón, ese balcón aparecía con un pedazo roto por un balazo. Sí. Y eso era, ¿y en qué momento si yo no vi cuando se destruyó? O sea, ese tipo de cosas tenían también en el mismo escenario, tenían un pozo donde alguien caía. Sí, y tú decías, ¿y dónde eso apareció? Y al rato no estaba el pozo. Era la obra de teatro de los vaqueros. De los vaqueros. La primera obra que se hizo en este Teatro Mágico, que fue una obra espectacular, que tenía una puesta en escena magnífica. Sí, era espectacular la puesta en escena. Tengo que hacer mención de Gloria Benavides López, que fue la que hizo la coreografía de todo el tema de la baile del cancán que había. Sí, lo vi todo eso. Sí, es que era maravilloso, o sea, una producción realmente fantástica, magnífica. Yo también estuve ahí, fui a verlo el año 93, me acuerdo que fue la última vez que fui como espectadora de Mundo Mágico, y ahí estaba grande ya, pero me gustaba mucho cómo se desenvolvía la puesta en escena de esa obra.
que la vamos a recordar más ratito acá en Completamente Mágico, o dentro de los programas vamos a recordar una parte de esa obra también para que la puedan conocer también. Y claro, como por ejemplo se movía el reloj. Hay un reloj en una parte del teatro, hay un reloj, porque supuestamente se viajaba en el tiempo, iba a viajar al futuro y se equivocó el personaje, terminaron viajando hacia atrás y el reloj se movía solo y partía y se iba para atrás, para atrás, para atrás. Ese era el personaje del Pato. El Pato Nobel. Pato Noel. El Pato Nobel, sí. Que era bien persona también en ese sentido y que se equivocaba cada rato. Y el reloj se iba para atrás y uno como que de repente veía y cómo se movía todo. O sea, había muy buena producción. Y claro, después con el Jamboree Show, vamos a hablar ahora del Jamboree Show, que también era una atracción pero espectacular. Cómo se operaban los animatrónicos, la música, cómo cada uno de los personajes tenía su personalidad propia, etcétera, y que también se convirtieron en corpóreos, que fueron los primeros corpóreos que aparecieron en el mundo mágico. Los primeros corpóreos fueron el Willy, el conocido como Willy, que salía con su homónimo que era el café. ¿Sí? Estaban los dos corpóreos y la mamá Osa también estaba. La mamá Osa, entonces sí. Andaban los tres personajes recorriendo, fueron los primeros corpóreos que existieron ahí. Claro. Pero antes, no sé si te acuerdas que yo también soy de la etapa cuando llegó a trabajar, hacía un show el elefante Efraín. Sí, Efraín. El Efraín, Le le gustan los niños, Efraín. ese que era de Canal 9 u 11 en esos años, Era no me acuerdo. Canal 11, sí. Canal 11, Tenía un con programa, la Sofía Andonaegui, si Sí. no me equivoco. El programa se llamaba Pirulín Pirulero, que era... A ver... Salía la tía Pilule, ¿no? No. A ver, hay dos programas totalmente diferentes en ese concepto. Está Efraín, que primero fue con Sonia Viveros y después cuando Sonia Viveros se retiró, la reemplazó la Sofía Andonaegui, que fue Pirulín Pirulero, que lo daban los sábados en la mañana. Y el sábado en la noche aparecía la Pilule, que era la Pilar Vázquez, gran actriz, y ella también grabó El Mundo. Sí, ella también trabajó, yo en ese tiempo la conocí. Sí. Le mandamos saludos a Pilar Vázquez, que seguramente nos está viendo y escuchando acá. Y el actor, el que hacía el corpóreo del Efraín, es un actor que, como te decía, anoche lo vi en los 80, porque como está repitiendo los 80. Mauricio Pita. Él era el que hacía el corpóreo del Efraín. Sí, él hacía de un personaje, tengo entendido, que era uno de los de la... De la DINA, de la CI, Sí, que la CNI, sí. uno de barba que apareció anoche en el hospital queriendo interrogar a un enfermo, un gallo que le habían golpeado. Ah, ya, perfecto. Y le dije, este gallo lo conozco, y claro, pues estuvo en un mundo mágico. Sí. Y de la innovación del teatro, para no irnos del Jamboree Show, tú veías unos animatronics que se movían espectacularmente, que tenían un movimiento mecánico, movían la cabeza y tocaban guitarra, violín. Había uno que estaba en el piano y miraba para el lado. La mamá Osa cantaba. Sí. Pero uno no se imagina, de la tecnología de esos años, a la comparación a lo de hoy, lo simple que era el movimiento, porque todo eso se movían por pistones. Claro. Todo el movimiento eran unos pistones que se les inyectaba aire por movimiento neumático. Entonces, detrás de escena había un compresor que era enorme, que uno tenía que echar a andar cada vez que empezaba a funcionar el parque, y ese iba captando aire y inyectándole para el movimiento. Pero todo eso comenzaba cuando yo entraba a la oficina. A todo esto, Axel Mix es el que a mí me enseñó. Que te recomiendo, y si puedes contactar con Axel, saludos para Axel Mix. Saludos para Axel y para su hija también, Tamara. La Tamara también. Sí. La mamá también de la Tamara, que también fue trabajadora del Mundo Mágico. Sí, Eugenia Vega. La Vega, hermana de Mauricio Vega, que trabajó conmigo en mantención también en Mundo Mágico. Todo en familia. Todo en familia. Todo en familia. Tú abrías la puerta y apretabas un deck, de estos decks con cintas antiguos, ¿Ya? que tenía 2 cintas. Tú le das play, empezaba a funcionar el deck y te iba dando la indicación para el movimiento que iba coordinado con el sonido. Ya. Eso accionaba las cortinas que se abrían. Hay veces en que las cortinas se trancaban y uno tenía que ir por detrás y manualmente abrirlas o cerrarlas. Pero el público nunca vio eso. El espectáculo debía continuar. Claro, lógico. Era como parte de la magia. Sí, y estaba el tío George, no sé si te acuerdas, el abuelito que aparecía de un rincón. Abuelito George. El tío George, que también funcionaba. Y habían como 5 botones, yo me acuerdo, y un micrófono. Entonces, con esos botones uno movía la boca, el otro la cabeza, los ojos, y uno tenía que estar hablando, porque era yo mismo muchas veces el Axel o a quien le tocara. Claro. Y había un espejo, tú veías un espejo.
Ya. Pero ese espejo que tú veías desde el otro lado, Sí. yo te veía a ti desde adentro. Entonces yo sabía y tú te impresionabas, oye, me habló el mono. Oye, sí, te hablo a ti, niñita, la que tiene el pinche rojo. ¿Y cómo estaba quedando con un pinche rojo? Pero la magia era esa, porque detrás del espejo había alguien que te estaba mirando. Qué bueno. Y sabía, entonces, ¿cómo este mono me está hablando a mí? ¿Y cómo sabe cómo me estoy vestida? ¿Cómo estoy peinada? Sí. O sea, era como wow. Pero eso es la magia de Mundo Mágico. Sí, así es. Sí, magia revelada, por supuesto, porque ya Bueno, estamos, hoy ya estamos, ya ha estamos pasado más sus años. adultos, ya estamos más... Ya, No me costará cambiarme de nombre, total. Yo no fui. Yo no fui, ahí quedamos. No, pero es maravilloso poder saber cómo funcionaba todo. Era, bueno, la verdad es que el tema de los corpóreos y las máquinas y los animatrónicos, a muchos de los que estaban más chicos también nos llamaba mucho la atención. Y el tío George fue parte también de los primeros programas de Encontrar Monos en Mundo Mágico. Y en el último tiempo, después cuando ya empezó a aparecer, la voz la hacía John Fleming. Bueno, Claro. John Fleming. Hay que decir que John Fleming es como el capo máximo del Mundo Mágico, porque hacía la voz de algunos corpóreos. Más encima, hacía la voz del abuelito George para la televisión. Hacía personajes como el Inspector El Inspector Metete, Metete, el Mr. Peter, que fue un personaje que nosotros nos acordamos de Mr. Peter hace algún tiempo atrás. Subimos un video de a la plataforma de Instagram, que la pueden encontrar como @Mundo Mágico Studios y @completamente mágico, que son donde nos pueden encontrar en estas redes sociales, y también en Facebook nos pueden encontrar como Mundo Mágico Studios. Entonces, claro, él también como que ponía cierta magia a los personajes y también al programa y al parque en sí, porque también quedó una parte de John dentro del parque, del teatro mágico, del Jamboree Show, cuando ya se renovó y empezaron a salir más cosas dentro de... Y participó Pato Nobel, tengo entendido que en una renovación que hicieron del Jamboree Show. Pero era algo realmente que todos quedábamos como maravillados. Y son muchas cosas que se pueden contar dentro de ese... ¿Te acuerdas? Me estaba acordando, ¿viste la etapa del tranvía? Sí, Cuando en ese tranvía que fue reacondicionado y rearmado en Fantasilandia, en los talleres de Fantasilandia, para que funcionara desde el metro Pajaritos hasta la entrada misma del parque te dejaba. sí. Y ahí también en ese pequeño trayecto se le hacía una lectura a la gente. Y era un transporte gratuito, o sea, no te cobraban más. Claro. Se te ahorraba esa caminata que sería, ¿cuánto? ¿Una cuadra con suerte? Una cuadra y media, que sea. Pero por un camino de tierra, entonces ahí lo hacías en un tranvía. Y ese tranvía también se hizo recorridos, me tocó una vez, no sé cuántas intervenciones hicimos, en la plaza de armas del centro de Santiago Mundo Mágico. Llevó juegos de estos que se le echaban las monedas ¿Ya? y unos inflables, y el tranvía hacía un recorrido por ahí. ¡Qué Lo fuimos a armar. ¡Oh, qué maravilla! No sé, yo me recuerdo de dos intervenciones que se hicieron, no me acuerdo la fecha Hay un ni el comercial, motivo, hay un comercial nosotros- donde aparece el tranvía recorriendo la Alameda. Sí, la estación central. Sí. Es como épico, esa imagen era épica, porque claro, o sea, el tranvía del 900 también fue una de las atracciones que la gente de ese tiempo más recuerda, justamente por lo mismo, porque del metro llevaba a Mundo Mágico y de vuelta igual. Sí, hacía un trayecto y de Cortito. vuelta. Y junto con eso, cuando se implementó, quien habla, tuvo que en ese tiempo, cuando se iba a implementar, Luis Pérez, que era el gerente de operaciones, necesitaba a alguien que, porque había que hacer una ambientación, recuerdo, con el tranvía del 1900. Entonces se interesaron mucho en colocar un fotógrafo estos antiguos con cámara de cajón. Ya. Lucho Pérez me dice a mí, que era el gerente, si yo le pegaba algo, yo de puntúo le digo, sí. Ya me dice, mira, te voy a mandar al centro de Santiago, cuando todavía existían los fotógrafos con cámara de cajón, a hablar con Carlos María Ángel, Ya. que era un ícono de la fotografía. Creo que muchos de los antiguos de la Plaza de Armas lo conocieron a Carlos María Ángel, y él me enseñó a mí a cómo usar la cámara de cajón. Entonces, en algún momento no se llegó a implementar al 100%. Ya. ¿Ya? No sé por qué cosa, pero a mí me enseñaron a sacar fotos con una cámara de cajón. Qué maravilla. Y que era un proceso simple, que tenías un líquido fijador y un líquido revelador. Ah, ya, Que perfecto. tú colocabas un negativo Ujú. a la inversa,
apretabas un switch que tenías aquí y dependía del tiempo de apertura del obturador que hicieras pasar la luz, Ajá. era que captaba la imagen. Ya. Y dentro de la misma cámara, por una manga, tú metías y estabas viendo por arriba cómo revelabas y después fijabas, pasabas de una bandeja a otra y después entregabas la foto en blanco y negro. Ay, qué linda. Esa cámara de cajón, si existiera todavía, me gustaría hacerme de ella. Ay, qué buena. Ojalá pudiéramos encontrar eso. Si en Yo una de esas... pienso que en Fantasylandia debieran haber muchas de esas cosas. Debieran, ojalá. A ver, si en una de esas, vamos a hacer un llamado acá dentro de este capítulo, si en una de esas alguna persona tenga o opere una cámara de cajón, aquí está don Juan Toledo dispuesto a recibirla para a lo mejor hacer algún experimento o alguna cosa. Podría ser, sí, es un proceso simple, Ujú. pero no sé si hoy en día venderán, o sea, tiene que haber por ahí, porque Sí, está yo la creo que tecnología. sí, a lo mejor en alguna tienda de antigüedades. En ese tiempo íbamos a comprar ahí a Merced, íbamos a comprar los implementos, los negativos, el líquido fijador, el revelador. Ya, perfecto. Pero era bonito. Y el penacho también, el penacho del indio, ese El pero era un penacho. penacho espectacular, pero digo, muy bien hecho. Claro, pero el Fuerte Apache, ¿no? En el Fuerte Apache El cuando yo Fuerte empecé a Apache, trabajar. Sí, sí. ¿Dónde está el Fuerte Apache? Un poquito más allá de la estación del tren que tú tomabas para recorrer el parque, estaban los baños y al ladito estaba el Fuerte Apache. Ah, ya, perfecto. Sí, algo Un yo poquito me más allá de la acordaba, estación. sí, algo yo me acordaba. Donde estaba el Teatro Mágico y donde estaba el Jardín Gigante, bueno, sabemos que donde estaba el jardín estaba la Fórmula 1. ¿Qué viene de donde está el Teatro Mágico, aparte del Muy laberinto buena espacial? Ese fue un espacio donde estaba Motexa, ¿ya? Ya. Que es lo que te comentaba, que era una de las empresas que tenía Enrique Rodríguez Calvo y Gerardo Ortega Níger, que eran los dueños originales de Mundo Mágico y Fantasylandia. Cuando esto se termina, quedó un espacio ahí, desmantelaron un espacio y lo primero que se hizo ahí fue el Play Park. Ya, Play Park, pero traducido creo que directo es juego del parque. claro. Pero era un laberinto con tubos, toboganes que hoy en día hay muchos ves en los patios de comida de los McDonald's, Ah, ya, donde, hay una, ok. donde hay una piscina de pelota, Sí. una piscina de esponja. Yo me acuerdo que había uno de Ya, esos. eso cosas, sí. era conocido como Play Park. Sí. Luego del Play Park estuvo el laberinto de espejos, que Sí. también fue una innovación, El laberinto espacial, sí. el laberinto espacial. Porque ahí hasta nosotros cuando ayudamos a armarlo y todo chocábamos. O sea, y te costaba salir hasta que te aprendías bien el tema, pero era entretenido. Uno se mataba la risa cuando los papás instruyéndole los capos, el cabro chico, no, andate por acá, y el cabro chico seguía y el papá chocaba. Ya me imagino. Yo nunca, lamentablemente no conocí ese. El laberinto ese- espacial. claro, Y después del laberinto espacial se implementó lo que fue el Teatro Mágico. Teatro Mágico Ahí- y el Jardín Gigante cuando sacaron la Fórmula 1. Exacto. Sí, yo me acuerdo haber visto programas donde estaba el Playpack, que también fue innovador en ese momento. O sea, después ya con el paso de los años, como usted me señalaba, ya se implementó sobre todo en los malls. Sí. Entonces cada vez que de repente voy a un mall, está este famoso... Ahora, yo no sé si circuito. fue copia que le copiaron esto a Mundo Mágico o si Mundo Mágico se los copió a ellos. No lo sé. Pero yo creo que esto venía de Gringolandia. No, yo creo que sí, porque casi todos los juegos y casi todas las atracciones venían justamente de Estados Unidos y de Europa. O sea, lo que hablábamos hace un ratito atrás, que Mundo Mágico, el cine miniatura, se formó de una idea que el dueño de Mundo Mágico encontró en Holanda. Había un caballero en Holanda que se le ocurrió la genial idea de hacer reproducciones de la ciudad, todo eso, en el patio de su casa. Y eso al final, a la larga, se convirtió en un parque que hasta el día de hoy funciona, no recuerdo el nombre, pero está donde estaba su casa antes. Entonces empezó a hacer estas maquetas y empezó a exhibirlas al público, y hasta el día de hoy esto todavía sigue funcionando. De ahí sacó la idea, bueno, las ideas del Jamboree Show, que lo trajo de Estados Unidos, una pizzería que está en Estados Unidos, que el nombre original del Jamboree Show es Hard Luck Bears. Ese era el nombre original de los animatrónicos. Y que, como decíamos anteriormente, había copias en Estados Unidos, en Japón y en Brasil. Y nosotros, junto con Brasil, somos los únicos y fuimos los últimos en Sudamérica en incorporar el Jamboree Show o el show del Jamboree Show en el mundo. O sea, si en Brasil llegó al año 80, 81, aquí llegó recién 83, 84, que fue justamente con el nacimiento de Mundo Mágico. Y fue, claro, o sea, muy innovador para ese momento. Así que, bueno,
para terminar con esta conversación y agradeciéndole el hecho de haber venido para acá, de haber venido a contarnos su experiencia por parte del mundo mágico, las anécdotas que se generaron ahí, y todo lo relacionado con cómo se venía desarrollando el tejemaneje del parque. Nos gustaría igual que nos dedicara igual un saludo, ¿sí? Unas palabras para toda la gente que nos está viendo a través de NetGeek en este momento y que está viendo el programa completamente mágico, y las redes sociales de nuestro programa y también del mundo mágico, porque gracias a estas redes sociales que nosotros estamos aquí conversando. Bueno, quisiera partir primero que todo agradeciendo NetGeek, ¿se llaman ustedes? NetGeek, por la invitación. Para mí es gratificante, o sea, la conversación para mí del mundo mágico fluye. Aquí no hay nada pauteado, todo es acorde a la experiencia vivida. Les agradezco a ustedes por la oportunidad que me han dado de contar un poco mi experiencia, de revitalizarme a mí como persona, porque para mí es volver atrás y acordarme de lo que yo hice en mi juventud, que fue muy grato. Insisto, no hay experiencias malas ni buenas, son experiencias. Y como experiencia de vida, Mundo Mágico forma parte de la mía propia. Entonces yo los felicito, les agradezco y espero que este proyecto siga mucho tiempo más y que vaya creciendo. Así como yo pude venir, espero puedan venir mucha gente más que haya trabajado o que haya sido partícipe como público de este mágico mundo que se llamaba Mundo Mágico. Así que felicitaciones, espero que les vaya súper. Y estamos para atenderlos cuando ustedes así lo requieran. Muchísimas gracias a don Juan Toledo Pérez, encargado de mantención y operación de juegos de Mundo Mágico durante 3 años consecutivos entre 1988 y 1991, que estuvo con nosotros aquí en NetGeek y en este programa completamente mágico. Gracias por estar con nosotros y cuando quiera, obviamente, completamente mágico está dispuesto a recibirlo para que sigamos conversando acerca de este mágico mundo que fue el Parque Mundo Mágico. Un lugar maravilloso para pasarlo bien. Exactamente, y que nos fuimos muy muy felices todos. Así es. Vamos con un momento mágico aquí en NetGeek. Mira, cada mañana el cielo azul sobre tu ciudad. Escucha a los pajaritos como saludan al Rey Sol. Piensa en los pececitos como despiertan al mar. Descubre a las hormiguitas como trabajan en silencio. La vida en la tierra es así, no tiene por qué cambiar. La vida en la tierra es así, la tenemos que cuidar. La vida en la tierra es así, no tiene por qué cambiar. La vida en la tierra es así, la tenemos que cuidar. Sobre tu ciudad, escucha a los pajaritos como saludan al Rey Sol. La vida en la tierra es así, no tiene por qué cambiar. La vida en la tierra es así, la tenemos que cuidar. La vida en la tierra es así, no tiene por qué cambiar. La vida en la tierra es así, la tenemos que cuidar. Queremos agradecer a NetGeek por haber dado el espacio acá en Completamente Mágico e invitarlos para el próximo programa, la próxima semana, a través de nuestras plataformas, nuestra multiplataforma en radio, en televisión, streaming y redes sociales. Nos vemos en el próximo programa de Completamente Mágico.